Hoy mi despertar fue una frase que me dejó pensando. ¿Por qué debo forzar a otros a soñar cuando debe ser la medicina natural? Mi nombre es Yudemi González, para los que no me conozcan. Y bueno, si eres nuevo aquí en este canal, una de las tantas cosas que siempre estoy hablando es justamente el tema de los sueños, cómo interpretar los sueños y que obviamente podemos tener contacto con otros seres, entidades, dimensiones, vamos a decir, mundos a través de los sueños del plano astral. Y obviamente recibir mensajes para nuestro día a día. Desde niña fue algo que es parte de mí, es una de las herramientas de esta encarnación. Y esta en particular, obviamente fue una frase para reflexionar, pero era un mensaje para el colectivo. Por eso es que lo comparto. Entonces, les voy a abreviar el sueño para obviamente las personas que resuenen con esta frase. Pues les voy a abreviar muy resumido. Pues que fue lo que yo vi y sentí y que obviamente cada cual, como siempre digo, que se quede con lo que resuena, igual lo puedes interpretar desde otro punto de vista. Entonces, el mundo de los sueños es metafórico. Hay veces que sí, obviamente vemos cosas y se manifiestan aquí en la realidad literal, tal cual las vemos, pero por lo general en muchas veces es metáfora, son arquetipos. Entonces uno tiene que ir jugando con eso. Entonces, en este sueño, muy resumido, yo estaba haciendo una entrevista, así como FaceTime, con un hombre, un señor mayor, y entonces el señor lo que hacía era que se vestía de Santa Claus y obviamente pues le daba regalos a los niños en Navidad, en la época navideña. Entonces el impacto que tenía en los niños, pues yo lo estaba entrevistando, pero alrededor mío habían otras personas adultas. Pero cuando yo lo estaba entrevistando a él estaba como dentro de su auto. Y justo donde él estaba parqueado, al lado había otros hombres dentro de otro auto parqueado, pero estaban escuchando la conversación. Y todo esto en el sueño. Y bueno, ahí fue súper amena la conversación y él se dio cuenta que de las cosas que él me iba diciendo, yo era la única como que estaba emocionada por la conversación con él y con las cosas que él hacía. Eso llevándole un poco de alegría a esos niños, incentivándolo a seguir soñando. Entonces, y él se dio cuenta de eso y entonces cuando estábamos terminando la conversación, él me decía que si yo estaba dispuesta a ponerme un letrero en un pullover, en una playera. Y entonces yo estábamos como riendo, ¿no? Y entonces le digo, si tú me llevas en tu trineo a repartir los regalos, yo me lo pongo. Y entonces ahí es que me dice esta frase. Y yo cuando él me la dice, yo me quedé como que sí, sí, súper feliz. Y las otras personas al lado mío era como que, en serio. Y entonces, y entonces cuando terminamos la transmisión, pues nosotros seguimos conectados y yo escucho que los otros hombres a él le decían como viejo ridículo y obviamente muchas cosas. Pero él como que a mí no me importa lo que digan de mí. O sea, yo soy quien soy y amo lo que hago. Y ya. Entonces, pues le comento este sueño, obviamente sucedieron en más cosas, pero así muy resumido, para que cada cual lo interprete a su manera, porque es un mensaje justamente para el colectivo. El señor se veía muy buena persona y muy noble. En su mirada había mucha nobleza. Entonces, ¿qué fue lo que yo sentí mientras hablaba con él, con su gesto, su lenguaje corporal, por la forma en que él se expresaba con respecto a esta acción? Más allá de las cosas ya culturales y sociales que cada cual obviamente pueda otorgarle a Santa Claus, es, es justamente, pues tal cual él lo dijo, o sea, no dejar de soñar. Esos adultos que estaban a mi alrededor, incluso los de al lado de él, se habían desconectado totalmente de su niño interior y estaban frustrados, amargados, pues tal cual puse en la imagen, en la portada de este video. Entonces cuando tú te desconectas de ese niño interior, de esa creatividad, de esa imaginación, de esa, vamos a decir, esa esperanza, esos sueños, esas metas, o sea, es como si no tuvieras incentivo en la vida. Entonces, y es eso, y te vuelves gris.
amargado, frustrado, independientemente que tengas muchas cosas materiales o estés rodeados de personas, pero es como si te estuvieras consumiendo en vida. Y eso fue lo que yo percibí y por eso se lo quería compartir. Entonces, ya cada cual que se quede con lo que resuena, por supuesto, porque muchas veces hablamos del niño interior y obviamente lo enfocamos mucho en las heridas de la infancia, en los traumas y sana tu niño interior. Y sí, obviamente, eso son cosas que se marcan y se reflejan una y otra vez en la etapa adulta. Pero el niño interior también es esa curiosidad por explorar, por innovar, es lanzarse, es como la carta del loco, es dar ese salto de fe y tú dices, por supuesto, dependiendo del salto de fe. Pero bueno, es como que me voy a lanzar, me voy a arriesgar y a ver qué pasa. Y por lo menos, y si no funciona o no sale como yo quiero, como yo pienso, al menos lo intenté. Ese es también en el niño interior, jugar, divertirse. O sea, yo soy mamá. Y bueno, mi hija tiene 15 y mi hijo tiene 11, pero cuando eran niños yo montaba bicicleta, carriola con esas, las carriolas de ella, y me caía, o sea, delante de todo el mundo, en el parque. O sea, era una niña más. Íbamos a Disney y igual, o sea, yo era otra niña dentro del parque. Y no quiere decir esa etapa infantil en mí, sino que ahí yo estaba dejando mi niña interior ser. Obviamente cuando era niña no tuve estas condiciones o esas facilidades y por eso lo disfrutaba también, pero también es como que tú dejas a tu niña jugar, tú dejas a tu niña ser ella, ¿sabes? En este caso. Y obviamente a veces nos condicionamos por la sociedad, por la cultura, por las responsabilidades, el exceso de responsabilidades o de exigencias de uno mismo. Entonces como que no, eso es cosa de niño y esto es de adulto, ¿no? O sea, está bien a veces hacer hasta el ridículo, ¿entiendes? Para salir de esa zona de confort. O sea, ya cada cual con lo que resuene o cómo lo vea. Obviamente tampoco es tener un comportamiento inmaduro, pero es eso, es como en cada momento que ya ahora tengo un tiempo en que puedo dejar a mi niña salir, lo que voy a hacer una niña. ¿Sabes? Una adulta, pero con niños. O sea, voy a jugar con niños, voy a pensar como un niño, a conversar con los niños, porque a veces yo veo, cuando hemos ido a los parques, he visto muchos niños solos, aunque sus padres estén ahí. Y el niño está solo, y el padre en el teléfono, y el niño está solo. O sea, independientemente que el padre también necesite un break, ¿entiendes? 10 minutos para desconectarse, o sea, sé niño con tu niño. Entonces, varias veces, no una, varias veces yo estaba jugando con mis hijos y encaramada en las cosas estas de climbing, como de escalar de los niños o tirándome por el tobogán. Y había niños que me veían, o sea, grandes jugando con niños, y había niños que se acercaban a mí y me decían, ¿quieres jugar conmigo? O sea, niñito de 4 o 5 años, ¿quieres jugar conmigo? Y yo, claro, ven, tú sabes, como que súmate al grupo. Por supuesto, hay veces que me ponía a conversar con otras mamás, no es que fuese siempre, pero eso también es dejar tu niño salir. Y obviamente también estás de esta manera, pues ayudando a otro niño. Entonces, el tema de soñar el tema de soñar es muy amplio, el tema de la creatividad es muy amplio. A veces las personas pues, relacionan esto de la creatividad solo con el arte y no, creatividad es como una alquimia. Creatividad es poder transformar una situación, una cosa, un objeto en otra. O sea, o al menos así es como yo lo veo. Creatividad es buscarle solución a un problema. Para que entiendan, no siempre tiene que ver solo con el arte, porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo creatividad. No, todos la tenemos, lo que tienes que buscar dónde está tu creatividad. Y ahí también entra el niño. A veces los niños, cuando ustedes se ponen a conversar con ellos, independientemente de obviamente la forma en que ellos se expresen o a veces las cosas que ellos dicen que a uno nos da gracia, a veces nos ponen a pensar, porque de la forma en que ellos hablan, a veces te quedas como que wow, no lo había visto de esa manera y tienes razón. Entonces, o sea, la creatividad se puede ver de muchas maneras. Ahí también está el niño interior. Y el tema de soñar es algo como que no es ponerte
ponte metas como muy a largo plazo o inalcanzables. O sea, quiero montarme un cohete e ir a la luna, o quiero ser, no sé, la vicepresidenta de un país, puede que sí, pero me refiero como, ponte metas a corto plazo, metas que tú sabes que en algún momento es eso, las puedes palpar. Otras, por supuesto que a ver qué pasa. Pero eso también es atreverse a soñar, ¿no? Ay, sí, yo quiero esto, y entonces la lista de pero. Que yo sé, o sea, a mí me ha pasado, somos humanos, pero entonces ahí es donde tienes que decir, no, o sea, cambiar el mindset, no, o sea, si yo lo puedo pensar, yo lo puedo imaginar, yo lo puedo crear, se puede manifestar. Ahí entra también un poco el tema de la manifestación, la imaginación. El problema es que todo es mente y la imaginación está muy entrelazada con el tema de la manifestación y obviamente también como uno percibe la existencia, que obviamente hay momentos bien difíciles que a veces el niño interior anda por un lado y nosotros por otro, ok, pero el tema es eso, irlo como atrayendo a nosotros. Es un balance, todo es un balance. Entonces quiero compartirles una experiencia que me sucedió, porque justamente estaba pensando en esto y algo que me sucedió que para mí fue el primer sueño que a mí se me manifestó y me sorprendió muchísimo. Cuando yo era niña, mi abuela siempre me decía que yo era muy soñadora, que yo había caído equivocadamente en Cuba, que yo tenía como muchas ideas, muchos sueños que en ese país obviamente no se podían cumplir. Entonces, que bueno, y también es parte de un trabajo interior porque te cortan las alas, sin querer, pero te las cortan. Entonces, pero yo nunca me he rendido. A veces me caigo, pero me levanto y sigo con más cosas. Entonces, y uno de esos sueños que yo tenía, porque realmente poco a poco los he ido cumpliendo. Tal vez no sean de la manera que yo lo planeé, que yo me hubiese gustado en el tiempo, etcétera, etcétera, pero poco a poco los he ido cumpliendo todo. Y obviamente eso no se acaba, porque terminas uno y empieza otro y otro y otro. Ahí también entra un poco el proceso evolutivo. Entonces, pero el primer sueño que sí para mí fue algo súper impactante. Yo viví en Cuba y mi cantante favorito en aquellos años era Pablo Montero, un mexicano. Y me encantaba, veía novelas de él y su música. Obviamente en Cuba en aquellos tiempos eran CD, pero todos pirateados, o sea, pues no eran originales de él. Y entonces, y yo era siempre como, wow, Pablo Montero, y tenía fiches de él en mi cuarto, todo. Cuando yo tenía 17 años, yo siempre decía, yo lo quiero conocer, y era como que sí, 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 sí. Y entonces, esa era una de las cosas que me decían, Pablo Montero aquí en Cuba. A personas que sean cubanos, esa es a la que me refiero. Entonces, yo viví en un pueblo y a los 17 años escucho en la radio que dicen que él iba a ir a Cuba a filmar una película o una parte de una película. Y me puse súper feliz porque dije, esta es mi oportunidad. Y tengo un primo que obviamente me apoyó muchísimo en esto. Entonces yo no tenía ni idea, o sea, yo no salía de mi pueblo y no tenía ni idea pues cómo llegar a donde él estaba. Entonces yo vivía en un pueblo y él iba a estar en el centro prácticamente de la ciudad, un lugar muy turístico. Y entonces mi primo me dijo cómo podía llegar, el transporte público que coger, etcétera. Bueno, para abreviarle, yo me levanté a las 5 de la mañana para ir en transporte público hacia donde él estaba, arriesgándome, porque obviamente hacer una zona turística, y no fui sola, fui con una amiga, y, y mi amiga, mi amiga la detuvieron, porque hacer una zona turística pensaban que nosotros éramos mujeres de la vida. Entonces, y yo sí llevaba en mi identificación, pero mi amiga no, y por eso fue que la detuvieron. Entonces, pero ya después sí la soltaron porque se dieron cuenta que no, o sea. Y por más que yo le explicara, obviamente no me creyeron porque yo estaba ahí. Entonces él estaba en un hotel súper famoso y nosotras afuera esperando a que él saliera en un carro y nosotros llegamos súper temprano. Y bueno, en resumida, él vino a salir a las 12 y tanto de la tarde. Porque yo empecé a averiguar, o sea, porque es lo que le digo, yo no me canso, yo no me rindo tan fácil. Y empecé a averiguar cada vez que salía alguien hasta que di con el chofer que tenía asignado. Y el chofer fue que le dijo, oye, afuera pues te están esperando. Y él bajó. Yo por supuesto no tenía cámara para tomarme una foto, pero sí tengo sus autógrafos y todo. Pero todo esto es para decirle que los sueños sí se cumplen.
o sea, yo estaba tan feliz cuando yo tuve a Pablo Montero delante de mí. Yo lloraba de alegría. O sea, yo lloraba de alegría porque obviamente lo estaba conociendo, pero para mí era un imposible, o sea, un imposible posible, ¿sabes? Ni en mis sueños más locos yo sabía como que me iba a pasar tan rápido. Y obviamente tantas cosas que tuve que vivir para poder llegar a él. Entonces, si eso me sucedió en Cuba, yo dije, soy capaz de cumplirlo todo. Que hayan cosas que se demoren más, que se demoren menos, si el camino da vueltas, si es más recto, no sé, pero se pueden cumplir. Entonces por eso quise compartirle esta experiencia, porque, o sea, he tenido sueños, no, sino como anhelos, aspiraciones así súper locas. Y sí se han cumplido. Entonces, o sea, no, no desistan en soñar, confíen en ustedes. Yo pienso que eso es como parte de confiar en uno mismo, ¿sabes? Es esa conexión con nuestro propio ser, con nuestra propia alma, más allá de ser una persona positiva, porque a veces la gente dice, sí, yo soy súper positiva, pero cuando empiezan a hablar te das cuenta que no son tan positivos porque están desconectados de este aspecto interno de nosotros. Una cosa es tú creerte que tú eres positivo y optimista, y otra cosa es estar en ese balance con tu niño interior, con tu ser, con tu alma, con tu autenticidad. Eres tú y punto. Si me quieren bien y si no también. Y si yo tengo una idea así, que aunque todo el mundo diga que es súper loca todo, si obviamente no te daña a ti o no daña a las personas que están a tu alrededor, pues sigue soñando. O sea, enfócate en ese objetivo. Tal vez, como les comenté ahorita, tal vez no es de la manera que tú quieres, en el momento que tú quieres, con las personas que tú quieres, pero en algún momento se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? O sea, si estamos aquí, sí estamos obviamente para evolucionar, para trascendernos a nosotros mismos, pero también para saborear esos placeres de la vida. Entonces, obviamente son pues, momentos que pasan muy rápido, pero te recargan y obviamente te incitan a seguir soñando, a seguir confiando en ti, en tus planes, en tus ideas. O sea, yo en lo personal, yo siempre estoy bonchando con las personas que me conocen y en serio que las ideas locas mías acuarianas. Y me frustro cuando a veces no se me dan, o sea, hay que ser claro. Pero yo nunca he dejado de soñar. Aunque a veces las cosas, o sea, he tenido pues, crisis existenciales incluso por esto mismo, porque he luchado por un sueño ahí. Han pasado años, años. Y es ahí. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no lo desisto. Si no es de una manera, es de otra. Y lo siempre lo sigo intentando. Entonces, pues les comparto desde mi experiencia para que resuene, por supuesto, que lo tome como un espejo y no desistan. Además, si lo vamos a ver desde una manera, vamos a decir, más espiritual y álmica, a la otra polaridad que también existe, cuando nosotros confiamos en nosotros y no nos rendimos con tanta facilidad y todo el tiempo estamos empujando, le ponemos la jugada un poquito más fuerte. O sea, no se salen con la suya, porque realmente hay que buscar la felicidad, la alegría, la confianza y esa constancia, esa fortaleza en todos esos retos. Y si nos rendimos, ellos, mira, se liman por las uñas y, esto fue fácil. No, al menos conmigo no es fácil. ¿Y contigo qué?